Si tú quieres ser artista, hay una cosa fundamental que es que quieres conectar con el mayor número de gente posible. Tú tienes algo internamente que quieres sacar hacia afuera y hay gente que conecta con ello, pero también hay como una especie de ejercicio como de familia o de comunión que es muy bonita. Es de las cosas que más poderosas veo del arte, el poder unificar gente de cualquier parte del mundo a través de un mensaje que puede ser una pintura, una camiseta o una fotografía. Fui un niño que consumió mucha televisión en los 80 y en los 90, mucha televisión, porque me encantaba. Me gustaba mucho el tema de los videojuegos, pero no teníamos como para comprar videojuegos. Y de alguna manera una tarde me puse a dibujar y a generar historias y crear todo ese mundo. Además, si en algún momento quería cambiar algo de la historia o algo de la narrativa, podía hacerlo simplemente añadiendo algo en el dibujo. Y es evidente que se te queda en la cabeza todo eso que has visto de dibujos animados, sobre todo, y de cómic. Cuando usas un personaje popular, la gente conecta, pero a lo bestia. Si utilizo a Miércoles Adams, es evidente de lo que voy a hablar. Hay mucho de narrativa que me ahorro simplemente usando ese personaje porque todo el mundo entiende quién es. Lo que es más o menos mi estilo han sido como unos 10 años de copiar cosas que me gustaban. Es como ir dando un recorrido por las distintas casas que más te gustan, ¿no? Y de alguna manera en cada casa que vas, pues algo se te queda. Y empiezas un poco como a hacer una especie de alquimia. Lo de los 4 ojos, mi padrastro era de etnia gitana y en los 80, 90, tristemente mucha gente de etnia gitana pues eran analfabetos. Siendo niño, como eres muy irreverente, le pregunté, ¿tú cómo sabes tanto si no sabes ni leer ni escribir? Y él me dijo que es porque había visto muchas cosas en la vida. Me gustó mucho aquello de que cuanto más ves, más sabes, y cuanto más sabes de alguna manera más especial eres. Y entonces es como un mimo que le hago a mis personajes. Si tienes 4 ojos en vez de 2, verás más. Me he dado cuenta de que de lo que he querido hablar siempre es un poco de esos otros de la sociedad, ¿no? Que a veces no se les mira porque no significan éxito. Siempre he sentido de una manera natural que quería dedicarme a esto y que quería convertirme en un artista profesional. Si tú tienes eso realmente dentro de ti, vas a ser capaz de pasar por un montón de desiertos por los que hay mucha gente que se queda.